Bienvenidos a la continuación de este taller de prevención del abuso sexual infantil. Y en esta oportunidad el tema a desarrollar es la víctima. Por supuesto que la víctima siempre será el niño, incapaz de entender lo que está sucediendo, incapaz de dar consentimiento o aprobación a una experiencia y una relación que no la quiere y a la cual es manipulado, sometido, amenazado o coercionado por la habilidad del perverso abusador. ¿Qué genera en el niño esta experiencia temprana sexual? ¿Cuáles son los comportamientos y los síntomas que desencadena en el niño esta experiencia que ha sufrido? Muy bien, de todo esto va a hablarnos en esta oportunidad la psicóloga Claudia Bertellino. Así que comencemos. Y hoy vamos a hablar, la clase pasada hablamos de las madres, hablamos del abusador y hoy vamos a hablar de las víctimas, que son los niños. Y ustedes tienen ahí que toda persona que es abusada, no solamente los niños, pasan por dos fases. O sea, esto también se da cuando el abuso ocurre en la adolescencia o en la adultez también. Entonces, las dos fases son la fase de desorganización y la fase de reorganización. La primera es la fase aguda, digamos, donde ocurren más corta en el tiempo y ocurren los síntomas más fuertes, y después una fase más crónica o que dura más tiempo. La primera es una que puede durar días o semanas y es una fase de shock, ¿sí? La persona o el niño cuando sufre un abuso pasa por esta fase de shock primero, que tiene un modo más expresivo. Yo no lo hago igual exacto que está en la hoja, pero ustedes lean el material, porque el material es más amplio. Esto es un resumen que yo hago. De un modo más expresivo pueden aparecer manifestaciones emocionales como ira, ansiedad, sentimientos de enojo, de venganza, ¿sí? Y de un modo más controlado, lo que aparece es llanto, sentimiento de culpa, un estado de ánimo deprimido en el niño, miedo a morirse, que uno a veces puede pensar, ¿qué tiene que ver el miedo a morirse con el abuso? Pero sí, porque lo vive de tal manera como algo tan traumático que lo hace sentir así. Y obviamente, a que aparezca nuevamente en escena el abusador o el violador, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta es que cuando es menos la violencia ejercida por el victimario, mayor es la culpa que experimenta la víctima. ¿Se acuerdan que hablamos de los mecanismos que usa el abusador? ¿Qué mecanismos usa para abusar de un niño? ¿Se acuerdan? Sí, mediante regalo, mediante promesas, mediante juegos, digamos, siempre tratándolo bien, siempre tratando de ser su amigo primero y después, su... ¿Cómo? Por medio de la seducción. La seducción, exacto. Y la mayoría de las veces no es la violencia física. Entonces, cuando hay violencia física, la víctima no se siente tan culpable, porque puede entender claramente que no fue su culpa. Pero cuando hay todo esto que dijimos, regalos, seducción, manipulación, promesas y todo lo demás, mayor es la culpa que experimenta el niño. Y en esta primera fase, o sea, los primeros días y las primeras semanas, pueden aparecer este tipo de manifestaciones, que después en la próxima clase vamos a ver bien detallado por edad cuáles son los indicadores de abuso, pero para tener en cuenta pueden aparecer dolores abdominales inespecíficos, ese dolor de panza que va al pediatra y no tiene nada y no es nada, dolor de estómago, dolor de cabeza. Fíjense todo lo que en el cuerpo pasa, Antes vimos las manifestaciones emocionales, en el cuerpo pasa esto: náuseas, tensión muscular,
molestias genitourinarias, es decir, el aparato genital y urinario, molestias orales y anales, y eso va a depender de cuál haya sido el tipo de abuso, ¿no? Trastornos del sueño, falta de apetito. Estas dos, trastornos del sueño y falta de apetito, son dos tipos de trastornos que ustedes van a ver en casi todas las experiencias traumáticas, tanto en niños como en adultos. Siempre afecta el área del sueño y de la alimentación. Entonces, los trastornos en el sueño, ya sea que no pueda dormir, que tenga pesadillas, o que duerma de más, que quiera dormir todo el día, y la falta de apetito. Yo agregaría ahí algo que no está, que sería lo contrario a la falta de apetito, y es que coma mucho por ansiedad también, puede ser, si lo quieren poner. Entonces, en esta primera etapa de desorganización, que puede durar desde algunos días hasta algunas semanas, vamos a ver estas manifestaciones emocionales y físicas, que son lo que conocemos como mecanismos de defensa. Uno de ellos es la represión, que generalmente se conoce como olvidar algo, ¿sí? Dice ahí, lo que se reprime es la representación, pero no el afecto asociado. Desde el inconsciente, la angustia, la culpa, el asco siguen operando. Para explicar lo que es la represión, utilizaríamos mejor esta forma de explicarlo. Consciente, inconscientemente, ¿y la otra cuál era? Consciente, inconsciente y preconsciente. Preconsciente. Hola, ¿cómo va? ¿Qué es la represión? Me ocurrió esta situación de abuso. ¿Qué sentí en ese momento? Vergüenza, asco, bronca, angustia. Como es insoportable para la conciencia poder tolerar eso, entonces el aparato psíquico, ¿qué hace? Reprime. La represión cae sobre esta representación y lo que se reprime es esto, es el recuerdo, digamos, de lo que me pasó. Pero esto no se puede reprimir. Esto, la representación va al inconsciente. No me acuerdo. Para mí nunca me pasó. Pero esto no se puede reprimir. Entonces esto sigue operando desde el inconsciente. ¿Se entiende? Por eso la persona que reprime va a terapia y dice, me siento angustiada, me agarran crisis de llanto, me angustio. ¿Por qué? No sé. ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? No. ¿Por qué? Porque está reprimido esto. Pero esto no está reprimido. Esto sigue operando y sigue afectando la vida de la persona. ¿Se entiende? Esto así como Freud resumido en una oración. Algo así sería. Entonces, uno de los mecanismos de defensa es la represión. Y acá tienen ustedes un ejemplo que dice, ahí en la primera página, está en la parte de desorganización, pero yo lo voy a leer acá porque... ¿Cuál es donde dice muchos adultos desinformados creen no? No. Un ejemplo que dice, un joven con evidentes signos abajo, sí. de consternación expresó: cuando vi pregunta acerca del abuso sexual, me acordé. Yo tenía 5 años y estaba en casa cuando... ¿Cómo pude olvidarme? Comenzó a relatar una historia trágica con pormenores y lujo de detalles. En su mente revivió aquella escena traumática. Recuerdo que tenía, hasta se acordó de lo que tenía puesto, un pantaloncito corto, color verde, unas zapatillas con cordones naranja, entonces... Eso es represión. La persona no se acuerda y no se quiere acordar. Y por más que haga fuerza, ¿sí?, no va a acordarse, porque nosotros nos podemos acordar de cosas que tenemos en el preconsciente. Si yo le pregunto a ustedes qué comieron ayer, ustedes no lo tienen constantemente en la conciencia lo que comieron, pero si hacen un esfuerzo, lo traen a la conciencia. Eso está en el preconsciente. Lo que está en el inconsciente no lo puedo traer a la conciencia, ni lo quiero traer a la conciencia. Entonces solamente aparece a través de ¿qué? De sueños, de lapsus, de reconstruirlo
en el discurso, en la terapia. Justamente para eso no va a terapia, para que el psicoanalista pueda ayudar a ir asociando, para ir descubriendo qué es lo que está en el inconsciente y lo tengo que hacer consciente. Cuando lo hago consciente lo puedo recién trabajar, ¿sí? Entonces fíjense lo que le pasó a este chico. Entonces, bueno, ese es un mecanismo de defensa. La persona realmente no se acuerda, chicas. No es que no quiere contar. A veces uno le hace una pregunta al paciente, bueno, una vez tuviste, porque notamos cosas. No. Bueno, a lo mejor no es que no lo quiere decir, a lo mejor es que realmente no se acuerda, lo tiene reprimido totalmente. Bueno, otro mecanismo es la disociación. Los hechos traumáticos para el psiquismo quedan mal integrados a la historia del sujeto, como episodios poco significativos. Lo que puede ocurrir posteriormente es que estos elementos disociados puedan ser recuperados, pero de forma fragmentaria, manifestándose a través de recuerdos corporales, imágenes, sensaciones extrañas. No es que no lo recuerde, simplemente eso para él no existe. Ese es otro mecanismo. De esta manera, el objetivo de la disociación es hacerle sentir al niño que eso no le ocurrió a él y le permite seguir conviviendo con el abusador también. La disociación también tiene que ver con eso, con una disociación de su rol, ¿sí? Una cosa es ser hijo de y otra cosa es ser la víctima de. Porque si no sería imposible para muchos niños seguir sentándose a la mesa a comer con su papá, con su padrastro, seguir reuniéndose en familias, en reuniones familiares con el tío, con quien sea el abusador. ¿Se entiende? Entonces, eso, por eso le puse ahí abajo, no es que son cuestiones patológicas, es un modo de supervivencia. Un mecanismo de defensa. Es el mecanismo de defensa para poder sobrellevar la situación, ¿sí? O lo reprime o se disocia y puede seguir conviviendo con el abusador. Que además, ¿se acuerdan que dijimos la clase pasada que el niño se ve entrampado en el amor y odio hacia el abusador? Porque la mayoría de las veces es alguien conocido y es alguien querido por el niño. Entonces lo ama y lo odia a la vez. Y en esa trampa, digamos, tiene que salir de alguna manera de ahí. Después tendrá que trabajar, obviamente, en terapia todo esto para poder ir integrando, para poder ir haciendo consciente y para poder ir integrando esos recuerdos y que esa disociación se vaya desapareciendo, ¿sí? Y poder ver a la persona de una sola manera. Aparecen algunos comportamientos no saludables en esta etapa de reorganización. Pueden aparecer fobias a estar solo o sola, a estar dentro o fuera de la casa, o sea, cosas que antes el niño no tenía, obvio, ¿no? Que uno puede notar después de... Porque acá estamos en la fase de reorganización que puede ser después de varias semanas de que ocurrió el abuso. Aparece el trastorno por estrés postraumático, que puede aparecer hasta 6 meses después, ¿sí? Esto se puede dar después de cualquier tipo de situación traumática, después de un accidente de tránsito, después de una noticia traumática, cualquier cosa que el sujeto experimente como peligroso para su vida, como que está en riesgo de su vida. Por eso hablábamos del miedo a morirse, porque el abuso lo experimenta como que está en riesgo su vida el niño, ¿sí? Es un terror de muerte el que siente. Y este trastorno tiene varias características que ahora vamos a ver y puede aparecer hasta 6 meses después de que ocurrió el evento traumático. Aparecen flashbacks, que son imágenes repentinas que vienen a la mente, así de la nada, ¡pum! Se ve en esa... Esto es lo que le pasaba a esta chica. De bien que estaba, se veía ahí acostada en la cama. Eso se llama flashback, cuando aparecen esas imágenes repentinas del suceso y lo llevan a revivir ese episodio. Entonces la persona a lo mejor está bien, el niño a lo mejor está bien, está jugando o está en la escuela, está lo más bien y de pronto uno lo ve que se queda... ¿Por qué? Porque le vino esa imagen a la mente. Otra característica es el estado de hipervigilancia.
¿sí? Un estado de constante alerta, ¿sí? Esto nosotros lo podemos tener sin tener estrés postraumático. A veces estamos en ese estado cuando nos ha pasado algo, podemos estar en ese estado de constante alerta en que cualquier cosa que pasa la persona se sobresalta y está como en una alerta constante. ¿Por qué? Porque teme todo el tiempo de que aparezca, de que llegue ese momento, ¿sí? La falta de interés en actividades importantes, y a veces uno dice, iba lo más bien a la escuela, o le gustaba juntarse con los amigos, jugaba normalmente, de pronto no le interesa hacer nada. No le interesa ir a fútbol, no le interesa ir a las actividades que antes hacía. La falta de concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque está pensando todo el tiempo en lo que le pasa. El aislamiento también. Porque el aislamiento a veces tiene que ver con que tiene miedo que otros niños se den cuenta de lo que le pasa, ¿sí? Y es por vergüenza. La dificultad de disfrutar, empieza a no poder disfrutar y todo esto es de estrés postraumático, vuelvo a repetir. No tiene que ver pura y exclusivamente con una situación de abuso. Se puede dar en cualquier situación traumática. El sentimiento de desesperanza, es decir, que no va a haber salida, que no va a haber solución a lo que le está pasando, que no se va a terminar nunca. Imagínense un niño cargado de todo esto. O sea, la evitación de todo estímulo asociado al trauma. Esto es importante porque se empieza a hacer común que el niño a veces deja de querer ir a lugares o deja de querer hacer cosas por esto, porque hay lugares que le recuerdan a personas, que le recuerdan a conversaciones. Entonces, por ejemplo, está escuchando en la tele, está el noticiero y de repente empiezan a hablar de que un niño fue abusado y el niño no quiere escuchar el noticiero, ¿está? No quiere que se hable de eso. Bueno, no sé. ¿Se le ocurre algún ejemplo? Comenten, porque les debe venir a la mente algún caso, seguro. ¿A qué edad se puede manifestar esas cosas? A cualquier edad. A cualquier edad. Pensamientos intrusivos, esto de nuevo, por eso la falta de concentración, porque aunque quiere pensar en otra cosa, está todo el tiempo pensando, todo el tiempo le vienen pensamientos asociados a cualquier cosa que tenga que ver con el abuso. De por qué le pasa, si le va a pasar de nuevo, de si lo cuenta o no lo cuenta, o sea, en cualquier momento esa intrusión de los pensamientos. Pesadillas, que a veces no tienen nada que ver directamente con el abuso, porque obviamente ahí también entra a jugar lo que son las deformidades del sueño, o sea, lo que el aparato psíquico hace en el sueño para que sea más tolerable también lo que soñamos. Otros desequilibrios, como trastornos en la alimentación, recordemos que esto puede durar meses a años. La persona que pasó por un abuso sexual puede durante años tener estos trastornos de alimentación. Puede aparecer después en la adolescencia el abuso de drogas, o de drogas en general, alcohol, todo tipo de drogas. Ideas o intentos de suicidio, conductas delictivas, baja autoestima, ansiedad crónica, deserción escolar. Y todo esto va a depender también, obviamente, de la contención que tenga el niño. Va a depender de si el niño lo contó o no lo contó, qué se hizo cuando lo contó, si se le creyó o no se le creyó. Los niños que son creídos tienen mejor pronóstico, digamos, los que se les cree y los que se los empieza a ayudar rápidamente, tienen mucho mejor pronóstico que los niños que no. Que el que no lo contó nunca o que el que lo contó y se desestimó lo que contó. Y tampoco quiere decir que todos los niños que son abusados se va a ver esto. Porque a veces los niños cuentan con otras armas, digamos, con otros recursos. Consecuencias sexuales. Anorgasmia. Obvio, esto se empieza a manifestar cuando empieza a tener relaciones sexuales. Anorgasmia, dispauremia, que es el dolor durante las relaciones sexuales. Muchas veces eso es por rechazo inconsciente, por esto, digamos. Sí. Porque esto sigue operando en relación a la sexualidad, entonces no siente placer, no quiere sentir placer.
le duele cuando tiene relaciones sexuales, sobre todo a las mujeres, ¿no? El rechazo obsesivo al sexo, o sea, no quiere tener nada que ver con el sexo. Nada. ¿Es homosexual? No quiere saber nada con el sexo. No quiere tener pareja, no quiere que hablen de sexo, no quiere escuchar nada que tenga que ver con sexo, nada. Y todo lo contrario, la promiscuidad sexual también. Contrario, en vez de no querer que un hombre las toque, repiten se ponen ellas mismas en el lugar de objeto. Estaba confundida con la homosexual. Hay muchas prostitutas que fueron abusadas sexualmente, no todas, pero muchas, porque lo viven. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de ese caso del nene que había sido abusado por el hermano y que ahora abusó de la hermanita? Sí. Que es como revertir, poner en escena lo que él vivió como víctima, ahora como victimario. Bueno, el tema de la prostitución es un poco así también, es decir, bueno, ahora yo controlo con quién me acuesto y con quién no, que en realidad no lo controla, ¿no? Es algo que le hace daño, pero lo vive de esa manera, digamos, desde el punto de vista psicológico. Es decir, cuando era chica no decidía, ahora decido, una cosa así. Y después, bueno, lo que hablábamos la otra vez, la confusión a veces, no siempre, así como no siempre la prostitución tiene que ver con el abuso, no siempre la homosexualidad tiene que ver con abuso, pero muchas veces hay historias de abuso, tanto en las nenas que fueron abusadas, que después no quieren elegir varones como objeto sexual, entonces eligen el camino de la homosexualidad, y varones que fueron abusados y que dicen, yo debo ser homosexual porque sentí placer en ese momento, y entonces hay una confusión. Después de estos otros desequilibrios de los que hablamos, en esta fase de reorganización aparece lo que es la somatización. Dice, cuando la prohibición de hablar es muy fuerte, y esto se da generalmente en los casos en que el abuso es incestuoso, es decir, dentro de la propia familia consanguínea, el cuerpo expresa lo que siente. La asociación entre abuso y enfermedad no es consciente para la persona, o sea, la persona no relaciona. Dice, los síntomas pueden aparecer mucho tiempo después sin conexión con el estado de salud actual de la persona. Cuando el abuso comienza a una edad muy temprana, antes de que el niño tenga vocabulario con el cual asociar la experiencia, la memoria es corporal. Entonces puede haber memoria corporal, es decir, pueden aparecer, acá hay muchos ejemplos, dice dolores crónicos de pelvis, malestar abdominal indefinido, menstruaciones dolorosas, cefaleas. Hay muchos problemas ginecológicos que cuando va la ginecóloga está todo bien y informan una historia de abuso en la infancia que no ha sido contada, ¿sí? Estas dos fases son una manera de entender lo que pasa después del abuso y nada más. Y vamos a dejar ahí.